Muy buenos días con todos los que nos ven de diferentes regiones del Perú. Nos comunicamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Estamos hoy, jueves 9 de enero del 2020, y el día de hoy tenemos el tema de efectos adversos de los medicamentos psiquiátricos a cargo del doctor Santiago Suchi Portocarrero del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles a todos los que nos ven que pueden hacer cualquier pregunta o duda mediante el chat, ya que al final de la ponencia van a poder ser respondidas. Muy buenos días, doctor Santiago Stucci. Es un gusto tenerlo hoy día de hoy con nosotros y lo escuchamos atentamente. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora sobre los efectos adversos de los medicamentos psiquiátricos. Permítanme un momento. Vamos a empezar con algunas definiciones. En primer lugar, vamos a definir lo que es un efecto adverso. Un efecto adverso es un efecto negativo o no deseado que se produce a las dosis habituales del medicamento. Esto es para diferenciarlo de la intoxicación, que es un conjunto de reacciones producidas por una sobredosis del medicamento. En otras palabras, el efecto adverso es todo efecto que no es esperado, que no es bien recibido, que no es positivo para la persona y que aparece a las dosis que han sido recetadas habitualmente de este medicamento, ¿no? Como contraparte, decíamos que la intoxicación es el síndrome que aparece cuando la persona se ha tomado una gran cantidad del medicamento, o sea, fuera de lo prescrito. También vamos a definir lo que es un medicamento psiquiátrico o psicofármaco. Un medicamento psiquiátrico o psicofármaco es todo aquel que es utilizado para el tratamiento de los trastornos mentales. Todo medicamento que usamos en psiquiatría para tratar los trastornos mentales se conoce como psicofármaco o medicamento psiquiátrico. Los psicofármacos tienen varias características. Vamos a mencionar dos de ellas. Una, que actúan sobre el sistema nervioso central, es decir, sobre el cerebro. Su acción es a ese nivel. Y por otro lado, que son poco específicos. O sea, un medicamento psiquiátrico puede utilizarse para varios problemas y un problema puede ser tratado con varios medicamentos, ¿no? O sea, no hay una especificidad muy clara en torno a los medicamentos psiquiátricos. Ahora, los medicamentos psiquiátricos se han dividido en varios grupos. Algunos de ellos son los que mostramos acá. Los antipsicóticos, en primer lugar, los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, los tranquilizantes e hipnóticos, los antidemenciales y los estimulantes. Vamos a referirnos ahora en esta presentación a algunos de estos grupos. No vamos a entrar, por cuestiones de tiempo, a hablar de todos, sino de los principales, es decir, de los medicamentos psiquiátricos que se utilizan más frecuentemente. Empezaremos entonces con los antipsicóticos, también conocidos como neurolépticos. Los antipsicóticos, si bien su nombre indica claramente que se utilizan para el tratamiento de los trastornos psicóticos, se pueden usar en otras patologías mentales, por ejemplo, el trastorno bipolar, también la impulsividad y para calmar la agresividad. Como decíamos al principio, no son medicamentos específicos. Se ha hecho una clasificación tradicional entre medicamentos antipsicóticos de primera generación y medicamentos antipsicóticos de segunda generación. Esta clasificación no es precisa, no es exacta, tiene muchas excepciones, no hay una característica que homogenice a los de primera generación, ni tampoco a los de segunda generación, pero se sigue utilizando. Los de primera generación incluyen a la clorpromacina, el haloperidol, la trifluperacina, la flufenacina, la levomepromacina y la sulfirina.
en tanto que los de segunda generación incluyen a la clozapina, la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol y la amisulprina. De manera muy general, los de primera generación tienden a producir más efectos extrapiramidales. Eso lo vamos a ver con más detalle luego. Y los de segunda generación menos. Pero repito, esto no es algo absoluto, esto tiene excepciones, es una clasificación imprecisa. Empezamos entonces hablando de los efectos extrapiramidales. Cuando hablamos de efectos extrapiramidales, estamos todavía dentro de los efectos de los antipsicóticos, nos estamos refiriendo a un grupo de efectos adversos, ¿no? Que incluyen los que tenemos listados acá. En primer lugar, la distonía aguda. ¿Qué quiere decir distonía aguda? La distonía aguda es la contracción de un grupo muscular generalmente superior, es decir, de la cara o el cuello o la lengua, que afecta de manera súbita a una persona que ha recibido un antipsicótico. Es el efecto que suele aparecer más rápido, generalmente aparece a las 24 horas, 12 o 24 horas de haberse aplicado un antipsicótico, generalmente el haloperidol. Tenemos justamente en la figura una muestra de cómo puede manifestarse la distonía aguda, ¿no? La contracción de uno de los músculos del cuello. También puede afectar a los músculos de la boca, como decía, de la lengua, para ser más específico, y la paciente puede tener una protrusión lingual. A veces afecta a los músculos de los ojos y la persona puede decir que los ojos se le van para arriba. Estas son formas de la distonía aguda. La distonía aguda suele presentarse de manera rápida, como decía hace un rato, y también suele desaparecer de manera rápida. Cuando la persona recibe, generalmente, repito, haloperidol inyectable, y luego viene con distonía aguda, el tratamiento es con viperideno inyectable, que se puede aplicar intramuscular o endovenoso. Con el viperideno, la distonía desaparece rápidamente, no deja secuelas. De todos los efectos extrapiramidales, entonces, es el más benigno. Aunque puede ser el más llamativo o aparatoso, es el más benigno. En segundo lugar, tenemos el parkinsonismo. El parkinsonismo remeda a la enfermedad de Parkinson. No exactamente, pero sí de manera bastante aproximada. Y se caracteriza por lentitud en los movimientos, rigidez muscular y temblores. Todo esto es lo que caracteriza, repito, al parkinsonismo farmacológico. El parkinsonismo no aparece tan pronto como la distonía, generalmente pasan varios días o incluso semanas para que empiece a presentarse. Y suele remitir con el uso también de viperideno, pero por vía oral. Entonces es un efecto que no es inmediato, repito, como la distonía aguda, demora un poco más, pero también remite rápidamente con el uso de viperideno. La distonía aguda requiere el viperideno inyectable, el parkinsonismo lo requiere por vía oral. En tercer lugar, dentro de los efectos extrapiramidales tenemos la acaticia. La acaticia es un efecto que se caracteriza por intranquilidad. La persona dice, no puedo estar tranquila, no puedo estar quieta, tengo que estarme moviendo. Y efectivamente nosotros podemos ver a una persona que está muy inquieta, que no puede permanecer sentada mucho rato, tiene que pararse, tiene que caminar de un lado a otro, y esto puede llegar a un malestar muy profundo, que a algunas personas las puede llevar a querer atentar contra su vida en casos graves. Entonces, la acaticia requiere también un tratamiento, una ayuda. En primer lugar, esto no lo mencioné para el parkinsonismo, tanto para el parkinsonismo como para la acaticia, la primera medida que hay que pensar es disminuir la dosis del fármaco que está tomando, si es que esto es posible, ¿no?
En segundo lugar, ya se utilizan los medicamentos añadidos. En el caso del parkinsonismo habíamos dicho que era el viperideno. En el caso de la acaticia se puede utilizar propranolol, ¿no? Que es un fármaco que tiene usos cardiovasculares generalmente, pero que ayuda a las personas con acaticia. Por supuesto, antes de dar propranolol hay que tener algunos reparos, ¿no? Uno es que la persona no padezca de asma, porque el asma puede empeorar con el propranolol, y que tampoco padezca de enfermedades cardiovasculares que se pueden agravar con el propranolol. La otra opción de medicamentos para calmar la acaticia, aparte del propranolol, es el uso de las benzodiazepinas, ¿no? En otras palabras, el clonazepam, alprazolam, diazepam, bromazepam, etc. Cualquiera de estos medicamentos se puede utilizar para calmar la acaticia. Por supuesto, insisto, la primera medida debe ser intentar reducir la dosis del medicamento antipsicótico si es que fuera posible. El cuarto efecto extrapiramidal es el que se conoce como síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Este también demora un poco en aparecer, no es inmediato como la distonía aguda, demora algunos días o semanas en hacerse presente y es dentro de todos el más peligroso, porque hay un riesgo de muerte, ¿no? Es un efecto grave, felizmente raro, infrecuente, no se produce en la mayor parte de casos, es algo bastante inusual, pero cuando se presenta hay que actuar rápidamente porque puede implicar riesgo de muerte para la persona que lo padece. ¿Por qué se caracteriza el síndrome neuroléptico maligno? En primer lugar, por una hipertermia bastante elevada. Cuando digo hipertermia estoy hablando de temperaturas que van de 39 a 40 o 41 grados centígrados. Aparte de la hipertermia, hay una rigidez muscular generalizada, puede haber compromiso de la conciencia, la persona está en un estado de confusión, ¿no? Puede haber convulsiones y en los casos más graves puede haber insuficiencia renal. Si se hacen exámenes bioquímicos, vamos a encontrar que la creatina fosfoquinasa, la CPK, está muy elevada. Cuando hablo de muy elevada, estoy hablando de 2.000 unidades para arriba. Puede llegar a 10.000, 20.000 unidades. O sea, es un aumento masivo de la creatina fosfoquinasa que se produce por ruptura de las células musculares. Lo que pasa acá es que hay una rigidez muscular extrema que lleva a que se desencadene toda esta serie de contratiempos, de efectos secundarios, ¿no? Entonces, el síndrome neuroléptico maligno exige, en primer lugar, el retiro del antipsicótico. O sea, acá no basta con bajar la dosis, acá hay que retirar el antipsicótico inmediatamente. Ya no se puede aplicar más. En segundo lugar, la persona con síndrome neuroléptico maligno va a requerir que sea internada en una unidad de cuidados intensivos, porque va a tener que recibir hidratación, se van a tener que estabilizar las funciones vitales, hay que supervisar la función renal, la presión alta, la presión también, la presión arterial puede estar elevada, y en algunos casos puede requerir medicamentos adicionales como el dantroleno o la bromocriptina, pero eso es un manejo de unidad de cuidados intensivos, ¿no? No es un manejo ambulatorio, es un cuadro grave. Todos estos efectos que hemos visto hasta ahora son en el corto o mediano plazo, ¿no? La distonía aguda, repito, es rápida, el parkinsonismo, la acaticia y el síndrome neuroléptico maligno pueden demorar un poco más. En quinto lugar tenemos a la disinesia tardía y a la distonía tardía. Estos efectos demoran más, demoran años en aparecer, ¿no? Pueden ser 2 años o hasta 8 o 10 años. Entonces, no son efectos que se presenten pronto, sino luego de un uso prolongado de medicamentos antipsicóticos. La disinesia tardía se caracteriza por movimientos involuntarios, generalmente de la boca, de la lengua, de los párpados, o en los casos más graves ya compromete todo el tronco o las extremidades.
En la distonía aguda vamos a tener contracciones musculares, generalmente de los músculos superiores, pero puede abarcar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Una forma es el blefaroespasmo, que es una contracción persistente e intensa de los párpados. Estos efectos, repito, son a largo plazo y no son tan fáciles de tratar, ¿no? Demora la remisión, demora semanas, meses, a veces no hay una remisión completa a lo largo del tiempo y llevan a que se tenga que retirar el antipsicótico o cambiarlo, ¿no? El mayor riesgo de efectos extrapiramidales en general va a estar dado por medicamentos antipsicóticos de primera generación como el haloperidol, la trifluperacina y la flufenacina. Son los que más riesgo tienen de producir cualquiera de estos efectos extrapiramidales que hemos mencionado. El menor riesgo va a estar dado por medicamentos de segunda generación, como la clozapina, la olanzapina, la quetiapina y la ciprasiona. Esto no quiere decir, ojo, que los de mayor riesgo siempre produzcan efectos extrapiramidales, ni tampoco que los de menor riesgo nunca produzcan efectos extrapiramidales. Sí, puede haberlos con cualquier medicamento antipsicótico en teoría, pero algunos tienen más probabilidades de generarlos que otros. Entre los de mayor riesgo y menor riesgo tenemos varios antipsicóticos que están a medio camino. Ahora, habíamos dicho que el tratamiento se puede dar, dependiendo de cuál sea el efecto extrapiramidal. Uno de los fármacos más utilizados en la psiquiatría es el viperideno. El viperideno es un anticolinérgico o antiparkinsoniano que se utiliza básicamente para la distonía aguda, como habíamos dicho, en su presentación inyectable, o para el parkinsonismo en su presentación por vía oral. ¿Ya? Es un fármaco que tiene un uso exclusivo para tratar este tipo de efectos extrapiramidales. El viperideno no ayuda mucho en la caticia, ni tampoco en el síndrome neuroléptico maligno, tampoco en la disinesia ni la distonía tarda. Bueno, seguimos con los antipsicóticos. Habíamos visto, en primer lugar, los efectos extrapiramidales. Ahora vamos a hablar de los efectos anticolinérgicos. Y se llaman anticolinérgicos porque implican el bloqueo de receptores colinérgicos. Los efectos anticolinérgicos incluyen una gama de efectos secundarios que incluyen la visión borrosa, la sequedad de las mucosas, a sentir la boca seca o los ojos secos, el aumento de la presión intraocular, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, taquicardia y en los ancianos puede haber un cuadro de confusión, un cuadro de delirium anticolinérgico. Esto es importante para no excedernos con medicamentos que tienen efectos anticolinérgicos, particularmente en ancianos. Y lleva también a que tengamos precaución cuando un anciano presenta confusión con los antipsicóticos, no sea que vayamos a confundirlo con una exacerbación del problema psiquiátrico y le demos más medicación. Y eso va a empeorar la situación. Entonces, los efectos anticolinérgicos, repito, incluyen varios tipos, ¿no? Todos los que están listados acá, varios tipos de efectos adversos, para los cuales no existe un antídoto específico, ¿no? Así como el viperideno ayuda a controlar el parkinsonismo, la distonía aguda o el propranolol, la caticia, no existe un medicamento que podamos dar para revertir los efectos anticolínicos. Acá, la medida que se debe tomar es reducir la dosis del antipsicótico o cambiarlo por otro, si fuera el caso. Los que más riesgo tienen de producir efectos anticolinérgicos dentro de los antipsicóticos son la clorpromazina y la clozapina. En tanto que los que menos riesgo tienen son la sulpirida, la misulprida, el aripiprazol.
También la ciprasidona. Los otros fármacos están a medio camino, ¿no? Cuando hablamos de riesgo no estamos hablando de absolutos. No quiere decir que siempre la clorpromazina los va a producir, ni que los otros fármacos nunca. Simplemente hablamos de más probabilidad. El otro efecto, el otro grupo de efectos adversos que producen los medicamentos antipsicóticos es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por obesidad, en primer lugar, hiperglucemia, o sea, aumento de la glucosa en la sangre, que puede terminar incluso en diabetes, hiperlipidemia, o sea, aumento del colesterol y o de los triglicéridos, y además hipertensión arterial, aumento de la presión arterial. Todo esto, estos 4 componentes del síndrome metabólico, aumentan el riesgo de mortalidad cardiovascular. O sea, una persona obesa, con glucosa alta, colesterol alto, presión alta, o algunos de estos componentes, no tienen que estar todos, tiene un mayor riesgo de tener un infarto del corazón. Por eso es que el síndrome metabólico es algo que debe considerarse y debe dársele la importancia del caso. No es cualquier cosa, no es algo banal, es algo peligroso a largo plazo. Los fármacos que más riesgo tienen de generar síndrome metabólico son justamente los antipsicóticos de segunda generación, particularmente la clozapina, la olanzapina y la quetiapina. Repito una vez más, no quiere decir que los otros no tengan riesgo, quiere decir que hay algunos que tienen más riesgo que otros, pero cualquier antipsicótico puede generar el síndrome metabólico. Y los que menor riesgo tienen son la sulpirida, la misulprida, el aripiprazol y la ciprasina. Por eso, cuando una persona toma estos fármacos, particularmente la clozapina, la olanzapina y la quetiapina, también la risperidona, en realidad cualquier antipsicótico, debemos decirlo, cada cierto tiempo tendría que tener un control de glucosa y lípidos. No es una buena práctica el dar a una persona estos medicamentos durante años o décadas y que nunca se les controle estas variables. Vamos a hablar ahora de la hiperprolactinemia, siguiendo con los antipsicóticos. Como estamos viendo, los antipsicóticos tienen toda una serie de efectos secundarios que debemos considerar. La hiperprolactinemia se produce por aumento de la hormona prolactina. Esta hormona puede aumentar en mujeres, pero también en varones. Es más conocido su efecto en mujeres por razones obvias, pero también en varones puede haber un aumento de la prolactina. ¿Qué efectos da la hiperprolactinemia? En primer lugar, amenorrea. Quiere decir que la regla se suspende. Muchas pacientes, efectivamente, al tomar antipsicóticos, dicen, no me viene la regla. Entonces, uno debe sospechar, por supuesto, en primer lugar de embarazo, si es que cabe el caso, pero si no, en hiperprolactinemia. El otro efecto, la otra característica de la hiperprolactinemia es la galactorrea, o sea, la secreción de líquido a través de los pezones. La ginecomastia también puede haber, se refiere al aumento de volumen de la glándula mamaria, y esto puede pasar en varones también. La disfunción sexual, algunas personas, tanto varones como mujeres, pueden quejarse de que no tienen el mismo rendimiento sexual, y esto puede ser por la hiperprolactinemia. En realidad la disfunción sexual obedece a múltiples causas, no es solo por esto, puede ser también por efectos a otros niveles, o puede ser por el mismo trastorno de fondo, pero una de las causas puede ser la hiperprolactinemia. El mayor riesgo a largo plazo, a mediano y largo plazo de la hiperprolactinemia es la osteoporosis, ¿no? Y la osteoporosis puede terminar en fracturas patológicas. Por eso es que tampoco la hiperprolactinemia debe ser tomada como algo banal. Hay algunos estudios que hablan de un riesgo de adenoma hipofisario, es decir, un tumor benigno en la glándula hipófisis, pero esto es todavía dudoso. No está comprobado del todo.
Los fármacos que más riesgo tienen de generar hiperprolactinemia son la sulpirida, la misulprida y la risperidona. Con estos fármacos es que generalmente se produce este efecto. Y el menor riesgo es con la clozapina, la quetiapina y el aripiprazol, ¿no? Ahí faltó mencionar la ciprasidona. Pero una vez más lo diré, estamos hablando de riesgo, no estamos hablando de absolutos. En general, cualquier antipsicótico puede teóricamente producir hiperprolactinemia, unos más que otros. Otros efectos adversos. En primer lugar, somnolencia, ¿no? La mayor parte de antipsicóticos producen somnolencia en mayor o menor grado, algunos más que otros. Por ejemplo, los que más producen somnolencia son la clozapina, la olanzapina, la clorpromacina, y los que menos somnolencia producen son la sulpirida, aripiprazol, ciprasidona, misulprida. Pero, insisto, esto es muy variable, ¿no? Algunas personas con sulpirida también tienen bastante sueño, y otras personas pueden tomar clozapina y no tienen mayor somnolencia. Pero la somnolencia, de todas maneras hay que decirlo, es el efecto, quizás el efecto más común de los medicamentos antipsicóticos y en general de los medicamentos psiquiátricos. Muchas personas se quejan también de mareos que pueden estar provocados por hipotensión postural, es decir, por disminución de la presión arterial al momento de que la persona se incorpora. Si está sentada o echada, se para y va a sentir mareos, va a sentir que se desvanece. Y a veces sí, pues se pueden desmayar inclusive. Ya habíamos mencionado la disfunción sexual como parte de la hiperprolactinemia, pero dijimos que puede estar generada por otras vías también. A nivel del electrocardiograma puede haber una prolongación del intervalo QT. Puede ser un hallazgo electrocardiográfico. Hay que tener cuidado entonces con los efectos cardiovasculares de estos fármacos. En casos extremos puede haber convulsiones, sobre todo con la clozapina y la clorpromacina. No es habitual, felizmente, pero puede pasar. Y la clozapina puede producir un efecto muy grave que es la agranulocitosis. Quiere decir una disminución grave del número de glóbulos blancos, de un tipo de glóbulos blancos, que son los neutrófilos. Entonces, cuando una persona toma clozapina, por eso tiene que controlarse el recuento leucocitario, el hemograma, cada cierto tiempo. Al inicio se sugiere que sea cada semana y luego va a ser mensual, ¿no? La clozapina, por eso, no es un fármaco de primera línea, ni siquiera de segunda línea, sino de tercera línea. Es decir, cuando otros fármacos no han dado los resultados esperados, se recurre a la clozapina. No es un fármaco, insisto, de primera elección. Bueno, hemos visto entonces cuáles son los principales efectos adversos de los antipsicóticos. Vamos a hablar ahora de los antidepresivos. Habíamos dicho, lo diré una vez más, que los psicofármacos, no son específicos. Y efectivamente los antidepresivos se usan obviamente para la depresión, pero no solamente. También se pueden usar en los trastornos ansiosos, en el trastorno obsesivo-compulsivo, en los trastornos de la alimentación y otros. Es decir, tienen una amplia gama de usos dentro de la psiquiatría. Hay varios grupos de antidepresivos, ¿no? Los que más se usan en la actualidad son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y se usan más porque suelen tener menos efectos secundarios que los otros. No quiere decir que no los tienen y bastantes, pero suelen ser menos, suelen ser más tolerados, ¿no? Acá tenemos a la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, la fluvoxamina, el citalopram y el escitalopram. De lejos, los que más se usan son la fluoxetina y la sertralina. También tenemos los tricíclicos, que son fármacos más antiguos que todavía se pueden utilizar, tienen un lugar dentro del repertorio psicofarmacológico, pero se usan menos que los anteriores. Acá principalmente tenemos a la amitriptilina y la clomipramida. Y hay otros, ¿no? Como la mirtazapina, la venlafaxina, la duloxetina y el bupropion.
¿Cuáles son los efectos adversos de los antidepresivos? También son bastantes. Vamos a hacer un resumen acá porque tomaría mucho tiempo hablar de todos los efectos adversos. Los antidepresivos como grupo en general pueden producir dolor de cabeza, cefalea, náuseas, mareos, mayor ansiedad, paradójicamente, aunque se utilizan para controlar la ansiedad, algunas personas al inicio sienten más ansiedad. Disfunción sexual también, como los anteriores medicamentos, pueden aparecer con el uso de los antidepresivos. Y disfunción sexual implica disfunción eréctil, es decir, que no hay una erección en el varón, puede ser disminución de la libido, o sea, que el deseo sexual disminuye o es totalmente abolido, puede haber de retraso en la eyaculación, o sea, la eyaculación se demora mucho, etc. También puede haber insomnio, ¿no? Y esto es principalmente con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Puede haber diarrea, también con este grupo de fármacos. Por el contrario del insomnio, puede haber somnolencia, sobre todo con los tricíclicos y la mirtazapina. La somnolencia puede ser muy importante con estos fármacos. Puede haber efectos anticolinérgicos con los tricíclicos y con la mirtazapina, sobre todo. Es raro que haya efectos anticolinérgicos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Puede haber aumento del apetito y del peso, en realidad con cualquier antidepresivo, pero particularmente con los tricíclicos y la mirtazapina. Y finalmente con la venlafaxina puede haber aumento de la presión arterial. Por eso cuando alguien toma venlafaxina, en primer lugar hay que tener la precaución de que no sea una persona hipertensa y cada cierto tiempo hay que medir la presión arterial. Con los antidepresivos se puede dar lo que se conoce como síndrome de descontinuación. Es decir, que si una persona viene tomando, por ejemplo, fluoxetina, por ejemplo, sertralina, por mucho tiempo y los interrumpe de golpe, los interrumpe súbitamente, va a sentir una serie de molestias que pueden ser muy fuertes. Por ejemplo, dolor de cabeza, mareo sobre todo, náuseas, diarrea, es decir, síntomas parecidos a los efectos adversos, ¿no? Pero que se presentan al descontinuar bruscamente el antidepresivo. Por eso, cuando llegue la hora de interrumpir el antidepresivo, porque no tiene por qué tomarse generalmente de por vida, hay que hacerlo de manera gradual, de manera lenta. Vamos a hablar ahora de los estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo se utilizan principalmente para el trastorno bipolar, pero no solamente para el trastorno bipolar, sino también se pueden usar como coadyuvantes en el tratamiento de la depresión y para controlar en general la impulsividad o la conducta agresiva. Nuevamente, estamos hablando de medicamentos inespecíficos. Los estabilizadores del ánimo son el litio, el valproato o ácido valproico, también se le conoce así, la carbamazepina, la lamotrigina y la gabapentina. ¿Qué efectos adversos tienen estos fármacos? Son múltiples, vamos a mencionar los principales, que son la somnolencia, náuseas y vómitos, mareos, temblor. Con la lamotrigina hay que tener particular cuidado porque puede producir una reacción alérgica severa. Por eso, una reacción alérgica severa, sobre todo a nivel de la piel, ¿no? Esto puede empezar con prurito y lesiones pequeñas, como un salpullido. Eso debe llevar a la interrupción inmediata de la lamotrigina. Si la persona se queja de picazón o de que le aparecieron ronchitas, al tomar la lamotrigina debe suspenderse. También eso lleva a que la lamotrigina tenga que incrementarse de manera muy lenta. No podemos dar de frente la dosis máxima. Y con la carbamazepina puede haber agranulocitosis, ¿no? No es tan frecuente como con la clozapina, pero puede pasar. Con el litio hay que tener particular cuidado por el riesgo de intoxicación. Y la intoxicación con el litio se va a dar no solo si la persona toma más dosis de la cuenta, sino inclusive tomando
dosis habituales por cuestiones de desbalances hidroelectrolíticos. El litio tiene, a diferencia de la mayor parte de medicamentos psiquiátricos, el litio no tiene un metabolismo hepático, sino exclusivamente renal, una excreción relativamente, exclusivamente renal. Por eso, cuando hay un problema de insuficiencia renal o incluso de deshidratación, el litio en la sangre, la litemia, puede aumentar hasta niveles tóxicos. ¿Cómo se manifiesta la intoxicación por litio? Por temblor pronunciado, confusión, puede haber problemas digestivos, náuseas, vómitos, etc. Entonces, es un cuadro que compromete sistémicamente a la persona. Cuando sospechamos de intoxicación por litio, hay que suspender el litio. Ahora, este riesgo de intoxicación, mejor dicho, aparte del riesgo de intoxicación, también el litio a largo plazo puede producir efectos a nivel renal y a nivel de la tiroides. Por eso, cada cierto tiempo hay que hacer un control de la función renal y de la función tiroidea en personas que toman litio, ¿no? A largo plazo, repito, puede haber insuficiencia renal o puede haber hipotiroidismo. Por eso debe ser un fármaco controlado. Vamos a hablar ahora de los tranquilizantes e hipnóticos. Tranquilizante quiere decir que tranquiliza, obviamente. O sea, se utiliza cuando la persona tiene mucha ansiedad, angustia, mucho miedo, etc. Hipnótico significa que se utiliza para inducir el sueño. Hipnótico es que genera sueño. Entonces, estos fármacos se utilizan principalmente para el control de la ansiedad y del insomnio, como habíamos dicho. Acá tenemos básicamente dos grupos. Las benzodiazepinas, ahí tenemos al diazepam, el alprazolam, el clonazepam, el bromazepam, el lorazepam y el midazolam, todos los PAM. Y también tenemos a los hipnóticos no benzodiazepínicos, o sea, fármacos que inducen el sueño pero que no son benzodiazepinas. Son dos, la zopiclona y el solpidem. También existe la esopiclona, que es una variante de la zopiclona. ¿Cuáles son los principales efectos adversos de estos medicamentos en general? En primer lugar, obviamente, la somnolencia. Claro, si yo doy un fármaco para inducir el sueño, puede que ese sueño se vaya también hasta el día siguiente y la persona esté con sueño en el día, ¿no? Si lo utilizo para controlar la ansiedad diurna, también puede ser que sea excesiva la somnolencia y no permita a la persona hacer sus actividades. Por eso debemos tener particular cuidado con las personas que ejercen ciertas labores. En primer lugar, aquellas que manejan, más aún si su trabajo es manejar, como un taxista o un chofer. Entonces, una persona que maneja debe tener particular cuidado con el uso de estos medicamentos. Otro efecto adverso que depende de la dosis es la disartria, ¿no? La persona puede tener cierta dificultad para pronunciar las palabras. Puede haber amnesia, que no es permanente, por supuesto, pero sí el uso de medicamentos de este tipo, de las benzodiazepinas, en el día, puede llevar a que la persona después no recuerde bien lo que ha hecho. Esto es particularmente notorio con los hipnóticos no benzodiazepínicos. O sea, algunas personas, por ejemplo, toman zopiclona o solpidem y no se van a dormir de inmediato, sino que de ahí realizan alguna labor, se ponen a leer, ven televisión y al día siguiente, bueno, se duermen y al día siguiente no recuerdan lo que han hecho bajo efecto del hipnótico. Entonces, por eso la recomendación es tomar el hipnótico e irse a la cama. Puede haber a veces visión borrosa. A veces hay efectos anticolinérgicos, particularmente con el clonazepam, como estreñimiento, por ejemplo. Pero ya son efectos más raros. Con las benzodiazepinas hay que tener cuidado por el riesgo de dependencia. ¿Qué cosa es dependencia? Que la persona no puede después dejar este medicamento. Y la dependencia se manifiesta por abstinencia y tolerancia.
que es abstinencia es la presencia de una serie de molestias cuando la persona interrumpe bruscamente el medicamento, ¿no? Parecido a lo que habíamos dicho de los antidepresivos. Entonces, si una persona viene tomando, por ejemplo, clonazepam a buena dosis por mucho tiempo y de un día para otro decide suspenderlo, se va a sentir muy mal. Va a sentir angustia, ansiedad, insomnio, puede llegar a un estado de agitación, puede tener náuseas e incluso podría tener convulsiones. Por eso las benzodiazepinas, si se han tomado mucho tiempo y a altas dosis, no deben suspenderse bruscamente. En otras palabras, deben retirarse de manera gradual. Y tolerancia, o sea, abstinencia es, repito, toda la serie de manifestaciones que aparece cuando la persona suspende el fármaco al cual estaba habituado. Esto sucede no solo con la benzodiazepina, también sucede con el alcohol, por ejemplo, ¿no? La tolerancia hace referencia a la necesidad creciente de dosis mayores. Hay personas que dicen, yo antes tomaba la mitad de 0.5 miligramos y dormía con eso. Ahora tengo que tomar 2 miligramos y no duermo. Eso se le llama tolerancia. A tener que necesitar cada vez más dosis del fármaco para que haga el efecto esperado. Tanto la abstinencia como la tolerancia definen la presencia de dependencia. Finalmente, debemos decir que el uso crónico de benzodiazepinas, particularmente a dosis altas, conlleva un riesgo de deterioro cognitivo. Es decir, la persona a largo plazo, obviamente esto no sucede si lo uso una semana, un mes, sino cuando se utiliza durante años y a dosis elevadas. La persona puede tener problemas con la memoria, se queja de que no me acuerdo de las cosas, me paro olvidando, y puede tener dificultades en otras áreas cognitivas. Por eso el uso de las benzodiazepinas no debería ser prolongado. Un tema particular es el uso de los psicofármacos durante el embarazo, ¿no? Esta es una tabla que se basa en las recomendaciones de la FDA, o sea, la entidad norteamericana para el uso de medicamentos en general, ¿no? La FDA ha definido, ha definido 5 categorías de medicamentos según su efecto en el embarazo, ¿no? Esto se está reformulando, esto no es algo definitivo, cada cierto tiempo cambia, pero de todas maneras todavía es útil para entender el riesgo que hay durante el embarazo. En la categoría A están los medicamentos para los cuales se han hecho estudios controlados en humanos que no muestran daños. O sea, son medicamentos totalmente seguros. Se ha estudiado su efecto en humanos, en mujeres embarazadas, quiero decir, y se ha visto que no hay ningún efecto peligroso en el producto del embarazo, en el niño o niña que van a nacer. Lamentablemente, no hay ningún psicofármaco en este grupo. O sea, ningún medicamento psiquiátrico pertenece al grupo A. En el grupo B tenemos fármacos para los cuales se han hecho estudios en animales que no muestran daños, pero no existen estudios en humanos que sean confiables. O sea, básicamente la categoría B se basa en estudios en otras especies, no en humanos, ¿no? En humanos no hay suficientes estudios. Aquí el único medicamento psiquiátrico es la clozapina. La clozapina se ha visto que no hace daño en animales, pero en humanos no se sabe bien. Entonces, es el único fármaco por ahora. En la categoría C, que es donde está la mayor parte de medicamentos psiquiátricos, tenemos que los estudios hechos en animales sí muestran daños menores, no graves, pero daños menores, pero no hay suficientes estudios en humanos. Hasta ahora no se ha visto que sean francamente teratogénicos, o sea, que hagan daño al feto, pero no se conocen lo suficiente, ¿no? Sin embargo, la FDA sí dice que pueden usarse si es necesario. O sea, el encontrarse en la categoría C
no impide el uso de estos fármacos, pero sí hace la salvedad de que solamente deben usarse si son realmente necesarios. Acá tenemos la mayor parte de psicofármacos, ¿no? El alprazolam, la metilpilina, el viperideno, el clonazepam, la clorpromacina, diazepam, escitalopram, fluoxetina, loperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona, sertralina. Entonces estos fármacos se pueden usar, pero si es que son realmente necesarios. La categoría D incluye aquellos fármacos para los cuales sí hay estudios en humanos que muestran daños. Ojo, acá sí ya se ha visto que hay daños con su uso, ¿no? Aún así, la FDA sugiere que pueden usarse si es muy necesario su uso, ¿no? Pero en realidad habría que tratar de no usarlo, ¿no? En lo posible. Esto incluye la carbamazepina, el litio, la paroxetina y el valproato. Actualmente estos fármacos se encuentran en esta categoría, ¿no? Y finalmente está en la categoría X, que incluye, mejor dicho, que para los cuales hay estudios, los estudios en humanos muestran daños severos. Por lo tanto, nunca deben usarse. Ningún psicofármaco se encuentra en esta categoría. En otras palabras, de primera intención, habría que tratar de no usar psicofármacos durante el embarazo, particularmente en los primeros 3 meses. Y solo si es necesario los utilizaremos, los recetaremos. O sea, si vemos que el costo-beneficio, o sea, los pros y los contras van más a favor de usarlos, se pueden utilizar tratando de que no sean los del grupo D. Esto nos lleva al concepto de uso racional de los psicofármacos. ¿Qué quiere decir uso racional? Quiere decir que los psicofármacos son una herramienta muy útil cuando se usan de manera juiciosa, de manera apropiada, pero pueden ser también un factor que genere un gran daño a las personas si no se utilizan de la manera adecuada. En otras palabras, hay que utilizarlos de manera apropiada. En primer lugar, los psicofármacos hay que utilizarlos solo cuando sean necesarios. Esto puede parecer obvio, pero no lo es en realidad. Hay que tener en cuenta que mucha gente acude a la consulta por problemas que no necesariamente tienen que requerir psicofármacos, ¿no? Ojo, no todo el que acude a psiquiatría tiene que irse con una receta. Hay personas que tienen problemas que son importantes, pero que no requieren necesariamente psicofármacos, ¿no? Hay personas que acuden por ejemplo, conflictos familiares, por conflictos de pareja, por incluso manifestaciones depresivas o ansiosas, pero que son leves a moderadas y que pueden recibir una terapia psicológica que puede ser individual o familiar, que las va a ayudar tanto como el psicofármaco. Por eso el psicofármaco debe restringirse a aquellos casos en los cuales no haya otras opciones. Cuando los usemos, hay que utilizarlos en la dosis mínima necesaria y por el tiempo necesario. No tenemos que ir de frente a la dosis máxima. Hablo de cualquier psicofármaco. No hay que empezar con la dosis mínima. ¿Ya? Cuanto más dosis demos a la persona de inicio, más probabilidades hay de que la persona genere efectos secundarios. En términos generales estoy hablando. Y por otro lado, no necesariamente, ojo, no necesariamente recibir tratamiento psiquiátrico implica llevarlo para siempre. Eso es un error. Eso es un error bastante frecuente. El tratamiento para la mayor parte de problemas psiquiátricos es por un tiempo determinado. No puedo decir cuánto tiempo, porque eso es muy variable, depende de muchas cosas, depende de cuestiones netamente personales, depende del contexto, depende del diagnóstico, etc. Pero sí es importante resaltar que tratamiento psiquiátrico no tiene que ser de por vida, necesariamente, ni tampoco tiene que ser por décadas o muchos años. Puede ser un tiempo corto. Entonces, ya el especialista tendrá en cuenta la situación particular de cada persona que toma el medicamento y
tratará de ver cuánto tiempo le da la medicación, tratando de que no sea en exceso. En niños y ancianos, por lo general, hay que utilizar dosis menores. Por supuesto que esto tiene excepciones, no decimos que siempre es así, pero de primera intención hay que tratar de empezar con dosis menores que en jóvenes o adultos, ¿no? Un tema muy importante es el de la polifarmacia. Polifarmacia quiere decir usar varios fármacos al mismo tiempo. Esto es válido en algunos casos. Sí, hay personas que necesitan más de un fármaco, estamos hablando de medicamentos psiquiátricos, más de un psicofármaco, sí. Pero no tendría que ser todos, ni siquiera la gran mayoría. De primera intención, habría que intentar utilizar pocos medicamentos y solo excepcionalmente muchos medicamentos. Esto lamentablemente no se da en la vida real. Y vamos a ver que la polifarmacia es algo muy frecuente y generalmente innecesario. Y eso lo vemos particularmente en la psiquiatría, pero también en otras áreas de la medicina. La polifarmacia es un gran problema para toda la medicina, ¿no? Particularmente, repito, para la psiquiatría y particularmente para ciertos grupos de edad, sobre todo los ancianos. Los ancianos suelen ser víctimas de polifarmacia. Entonces, tengamos cuidado con la polifarmacia. Hay polifarmacias que son justificables, ¿no? Repito, en algunos casos que no responden bien a las dosis habituales, a las prescripciones habituales. También puede ser racional el utilizar de primera intención un antidepresivo o un medicamento para dormir, porque el antidepresivo no ayuda de inmediato, demora. Entonces, mientras hace efecto, la persona puede beneficiarse de un medicamento para dormir o para estar más tranquilo. También, si usamos, por ejemplo, haloperidol o trifluperacina, se puede empezar con biperideno para evitar la aparición de efectos extrapiramidales. Eso es lo que se llama la polifarmacia racional. Pero hay muchas polifarmacias que no lo son, ¿no? Por ejemplo, el uso de inicio, el uso inicial de 2 antipsicóticos al mismo tiempo, el uso de 2 benzodiazepinas, el uso de 2 antidepresivos del mismo grupo, por ejemplo, usar fluoxetina más sertralina, no tiene mayor sentido, no tiene mayor respaldo. Son ejemplos, ¿no? El uso indefinido de, por ejemplo, antipsicóticos de depósito más antipsicóticos por vía oral puede ser una práctica transitoria, pero no tendría por qué ser perpetua, ¿no? Estoy poniendo solo algunos ejemplos. Y finalmente, ya lo habíamos mencionado, evitar el uso prolongado de benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas son muy útiles cuando se manejan de manera transitoria, de manera pasajera, pero pueden ser contraproducentes si se utilizan años. Y eso también hay que tenerlo en cuenta con el biperideno. El biperideno lo hemos mencionado como un medicamento para el parkinsonismo y la distonía aguda. El biperideno no debería utilizarse, lo mismo que las benzodiazepinas, más de 2 o 3 meses, ¿no? El uso perpetuo de biperideno también aumenta, el biperideno también tiene un efecto adictivo, hay que mencionarlo, y además aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y según algunos autores puede aumentar el riesgo de discinesia tardiva. Por eso no debería utilizarse de manera permanente. Bueno, eso es lo que les he presentado el día de hoy. Debo decir una vez más que estamos hablando de los efectos secundarios más frecuentes. Por supuesto, los efectos secundarios pueden ser muchísimos, ¿no? Hay efectos secundarios que son raros, inusuales, que no se presentan de manera habitual. Esos no los hemos mencionado en su mayor parte. Nos hemos centrado en los más habituales. Gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Santiago Stucci, por la presentación, por la información que nos ha brindado. Gracias también a todos nuestros participantes por su atención y en general gracias a todo el equipo de Telesalud del Hospital Víctor Larco Herrera.
Doctor, nos han llegado unas preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es el medicamento psiquiátrico que produce con más frecuencia efectos secundarios extrapiramidales? Bueno, como habíamos mencionado, todo antipsicótico puede producir teóricamente efectos extrapiramidales, pero los que más riesgo tienen son el haloperidol, la trifluperacina y la flufenacina. Los otros los producen, pero con menor probabilidad. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuál es la primera medida que debemos tomar frente a un síndrome neuroléptico maligno? Lo primero es retirar el antipsicótico. O sea, esa persona, el síndrome neuroléptico maligno se asocia generalmente al uso de estos medicamentos que he mencionado, haloperidol generalmente, de lejos es el que más se asocia. En nuestro medio estoy hablando, no hablo de fármacos que se venden en otros países. Esa persona ya no debe volver a recibir ese fármaco. Si necesita antipsicóticos, tendrá que utilizar los que menos riesgo producen, ¿no? Tendrá que usar olanzapina, quetiapina, tal vez risperidona, tal vez clozapina. Entonces, la primera medida es retirar el antipsicótico que se ha asociado a este efecto. En segundo lugar, la segunda medida es que esta persona tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Ojo, esto no se maneja en casa, no se maneja ambulatoriamente, se maneja hospitalariamente. Tiene que mantenerse las funciones vitales, tiene que mantenerse la hidratación y en algunos casos, le repito, se pueden usar fármacos como el dantroleno o la bromocriptina. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en caso de que se presenten efectos colinérgicos, ¿se debe suspender el medicamento? Efectos anticolinérgicos en realidad, ¿no? Anticolinérgicos. Sí. No necesariamente, ¿no? Depende de la gravedad. Si son efectos anticolinérgicos leves, puede ser que sean pasajeros y no revistan mayor molestia para la persona. Ahora, si son moderados o graves, ¿no? Por ejemplo, un estreñimiento severo, ¿no? Por ejemplo, una visión muy borrosa, entonces trataremos de reducir la dosis del medicamento en primer lugar. Si reduciendo la dosis el efecto anticolinérgico se controla, en buena hora. Si no, tendremos que cambiar por un medicamento que produzca menos efectos anticolinérgicos. Hay que tener particular cuidado en algunas circunstancias. Habíamos dicho, en ancianos es preferible no dar medicamentos con fuertes efectos anticolinérgicos porque hay riesgo de confusión. En personas, por ejemplo, que ya tienen aumento de la presión intraocular, que tienen glaucoma, no deberíamos utilizar estos fármacos porque puede producir una exacerbación del glaucoma. Personas que tienen retención urinaria por hiperplasia prostática tampoco deberían recibir estos fármacos de preferencia. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también si la clozapina, la olanzapina y la quetiapina están contraindicados en personas con obesidad. No están contraindicados. Se pueden utilizar, pero hay que tener precaución, ¿no? De hecho, si una persona ya tiene obesidad o ya tiene diabetes o ya tiene el colesterol alto, entonces mi primera elección no va a ser olanzapina ni quetiapina, definitivamente. Voy a preferir otros medicamentos. La clozapina nunca es de primera elección, lo habíamos mencionado. Pero también debemos tener en cuenta que hay personas que no responden a otros fármacos, ¿no? En ese caso, aún teniendo la obesidad, aún teniendo la diabetes, de repente van a tener que utilizar uno de estos fármacos, pero va a tener que tratarse paralelamente las manifestaciones del síndrome metabólico. Por supuesto que a toda persona que padece de obesidad y que además toma psicofármacos de este tipo, se le va a recomendar llevar una dieta hipocalórica y hacer ejercicio. Si tiene diabetes, tiene que recibir un antidiabético. Si sufre del colesterol alto, también tendrá que llevar una dieta o tomar un medicamento que disminuya los lípidos. Si sufre de la presión alta, va a tener que tomar un antihipertensivo, etc. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también desde el chat, ¿cómo identificamos un síndrome de descontinuación? El síndrome de descontinuación por antidepresivos surge cuando la persona ha estado tomando antidepresivos por mucho tiempo y lo suspende bruscamente, ¿no? Ejemplo,
alguien que ha estado tomando fluoxetina por años, o sertralina o paroxetina, y de un día para otro decide ya no tomarlos, entonces muy probablemente va a tener el síndrome de descontinuación. ¿Cómo se manifiesta? Generalmente con mareos, vértigo, sensación de inestabilidad, ¿no? Si la persona siente que las cosas le dan vueltas, puede tener dolor de cabeza, puede tener náuseas, puede tener diarrea, son los efectos más comunes. Puede tener también un aumento de la ansiedad, puede tener insomnio, puede estar irritable, de mal genio. Todo esto puede aparecer cuando se suspende bruscamente el antidepresivo. Entonces, en esos casos lo que se recomienda es, si suspendió bruscamente la sertralina o la fluoxetina y presenta esto, volver a tomarla y empezar a bajarla lentamente, de a poco, hasta suspenderla. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuál es el efecto adverso más grave de los estabilizadores del ánimo? Depende de cuál estabilizador del ánimo, ¿no? En el caso del litio, es la intoxicación por litio, como habíamos mencionado, que puede llevar incluso a la muerte. Es algo peligroso, no es algo para dejarlo pasar. En el caso de la carbamazepina, puede haber agranulocitosis, que felizmente es rara, pero tampoco es inexistente, o sea, puede pasar. Y con la lamotrigina, habíamos dicho que el riesgo mayor es de una reacción dermatológica, una reacción alérgica dermatológica severa, ¿no? Que puede llevar incluso a un síndrome de Stevens-Johnson. Con el valproato, lo había mencionado, no lo había mencionado, me había olvidado, con el valproato hay un riesgo de hepatitis grave, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de efectos raros, no es lo habitual, pero que pueden aparecer. Por eso va a depender de qué fármaco estemos hablando. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos pregunta también cuál es la dosis tóxica de litio. ¿Cómo? ¿Cuál es la dosis tóxica de litio? El litio se suele utilizar en una dosis que va de 300 a 1200 miligramos al día habitualmente, ¿no? Ahora, cuando uno sospecha de intoxicación por litio, hay que medir el litio en la sangre, ¿no? Cuando el litio en la sangre está por encima de 1.2, entonces ya hay que tener cuidado porque podría ser un caso de intoxicación. Pero para eso tenemos que hacer la medición en la sangre. No siempre hay un correlato entre la dosis que toma la persona y la dosis sanguínea. Depende de varios factores, como habíamos mencionado hace un rato. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿a partir de qué momento se genera la tolerancia a las benzodiazepinas? Eso es muy variable. Hay personas que nunca la llegan a desarrollar. Todo lo que hemos mencionado es variable, ojo. Hay personas también que toman, volviendo a la pregunta de la descontinuación, que toman sertralina años y la interrumpen y no pasa nada. Pero hay otras que sí lo presentan. Con las benzodiazepinas también es muy variable. Hay personas que rápidamente se vuelven adictas y hacen tolerancia. Hay otras que pueden tomar años la misma dosis mínima y no desarrollan tolerancia. Eso no le podría dar una cifra exacta, pero es muy variable, ¿no? Pero como recomendación general, debido a este riesgo, es que se recomienda no tomarlas por tiempos prolongados, ¿no? Sí, no hay problema con tomarlas por semanas o de vez en cuando de manera opcional, pero el uso prolongado, repito, que estamos hablando de años, no es recomendado, y menos todavía dosis altas. Bien, doctor, muchas gracias por haber respondido a todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Bueno, la recomendación final sería reiterar lo que dije en algún momento de la exposición, que los psicofármacos pueden ser muy útiles si se utilizan de manera racional, ¿no? El uso adecuado por la mínima dosis necesaria, por el tiempo mínimo necesario y evitando el exceso de medicamentos, sobre todo, nos puede llevar a que la persona se beneficie, ¿no? Por el contrario, el utilizar los medicamentos
de manera innecesaria, o sea, por cualquier problema que puede ser resuelto de otra forma, el usar dosis excesivas, el usar los medicamentos por mucho tiempo, por supuesto que hay excepciones, insisto, o la práctica habitual innecesaria de la polifarmacia pueden terminar reportando más problemas que beneficios a las personas que los usan. Bien, doctor, muchísimas gracias de nuevamente, doctor Santiago Stucci. Ha sido un gusto tenerlo hoy día ahí con nosotros y esperamos tenerlos en una siguiente telecapacitación. Gracias. Gracias a usted.